Hola, bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo la presentación del código MATLAB. MATLAB es un sistema de cómputo numérico que nos ofrece demasiadas ventajas a quienes trabajamos en la industria, somos académicos o hacemos parte de un grupo de investigación. El lenguaje MATLAB tiene su propio código de programación y tiene un sinfín de herramientas y paquetes que nos permiten analizar variables numéricas, hacer matemática, estadística, graficar diferentes variables, pero también crear nuestros propios códigos para solucionar problemas específicos. MATLAB, una de las ventajas que nos ofrece es que es bastante interactivo y tiene mucho componente visual, lo que permite que sea bastante amigable con el usuario. En este video corto lo que intentaremos abordar es cómo instalar MATLAB, cómo empezar a utilizarlo, cuál es el ambiente que en realidad nos ofrece MATLAB, sus ventajas, y después podemos iniciar nuestro curso básico de descripción de variables, cómo hacer algo de matemática con esas variables y finalmente cerrar nuestro videito con scripts, cuál es la ventaja de utilizarlos. Para instalarlo simplemente colocamos MATLAB en cualquier buscador de la web y de una nos aparecerá el link oficial del software. En esta página de MATLAB podemos ingresar para obtener el software con nuestro correo y nuestra contraseña. De no tener un correo y una contraseña, simplemente podemos crear una nueva cuenta para poder tener acceso. Una vez iniciemos sesión ya tenemos la posibilidad de descargar el software. Sin embargo, hay dos posibilidades que nos ofrece MATLAB. La primera es instalar MATLAB en nuestro equipo, la segunda es utilizar MATLAB online. Si lo que queremos es instalar el software en nuestro equipo para utilizarlo sin conexión a internet, podemos darle clic en ese botón y escoger el sistema operativo adecuado para nuestro equipo. Sin embargo, si lo que queremos es utilizarlo en línea, solamente dándole clic en este botón se nos abre todo el ambiente de MATLAB para poder hacer nuestros análisis. Sin embargo, esta opción involucra la conexión a internet y por ende, cuando no haya conexión a internet no lo podríamos utilizar. Otra de las ventajas de instalarlo en nuestro equipo es que puede ser mucho más rápido en algunos componentes, en algunos cálculos que vayamos a hacer. Al descargar el instalador es bastante simple seguir los pasos para su instalación y podemos comprobar cuál podría ser la diferencia entre MATLAB en línea y nuestro MATLAB netamente instalado en el computador. Los ambientes son bastante similares, sin embargo, como les mencioné anteriormente, el tenerlo instalado en el equipo permite que podamos hacer nuestros cálculos sin conexión a internet y que sean mucho más eficientes nuestros procesos. Una vez instalado MATLAB, tenemos que entender un poquito acerca del ambiente que nos ofrece. En el Command Window o ventana de comandos es donde nosotros podemos escribir las diferentes comandos, diferentes variables que queremos definir, diferentes operaciones que queremos hacer. En el Workspace o espacio de trabajo es donde podemos ver todas esas variables que estamos definiendo, todos esos nuevos cálculos que podemos hacer. También tenemos acceso al Current Folder, que es donde podemos entrar a diferentes archivos, a diferentes carpetas que tengamos guardadas en diferentes lugares. El ambiente de MATLAB, como les dije anteriormente, es bastante visual, es bastante amigable con el usuario y tiene diferentes pestañas donde podemos acceder a diferentes gráficos, diferentes aplicaciones que podríamos llegar a utilizar para optimizar, para hacer estadísticas, para hacer clasificación, para hacer distribuciones, etcétera, etcétera. Por ahora nosotros nos vamos a concentrar en lo más simple de MATLAB y por ende vamos a tratar de entender cómo se definen algunas variables, cuáles son los procesos matemáticos que podríamos hacer con los diferentes tipos de variables y finalmente vamos a finalizar con esta pestañita que nos dice New Script, cuáles son las ventajas de generar scripts en vez de trabajar en la ventana de comandos. Listo, entonces arranquemos con las variables. Usualmente se utilizan dos tipos de variables
en la programación. Hay más tipos de variables que los invitamos para que ustedes las busquen, pero por ahora nos vamos a concentrar en las numéricas, que pueden ser simplemente números enteros o decimales, y las variables tipo texto que guardan caracteres. Para definir siempre una variable independientemente de si es numérica o de tipo texto en MATLAB, se utiliza el nombre de la variable, que puede ser cualquier cosa, por ejemplo la letra A, seguida del símbolo igual. En este punto entonces podemos simplemente asignar un valor, por ejemplo 34, y podemos utilizar el punto y coma simplemente para que no se imprima ese mismo valor en la pantalla de comandos. Si yo le doy Enter, se define una nueva variable en el espacio de trabajo donde la variable con nombre A y que es de tipo decimal tiene un valor de 34. Si yo quiero definir entonces una variable tipo texto, simplemente le doy el nombre a mi variable, coloco el símbolo de igual y ahora coloco como ese variable tipo texto lo que yo quiera que contenga esa variable, siempre entre comillas. Puedo escribir hola mundo o cualquier tipo, digamos, de texto que yo quiera, siempre entre comillas. Si le doy Enter, aquí voy a tener mis dos variables. Miren que tiene diferente símbolo. Esta sería de tipo numérico, esta sería de tipo string o tipo texto, en donde los valores asociados a cada variable serían 34 y hola mundo respectivamente. Es muy importante entender el tipo de variable porque yo puedo definir algo que se parece a un número, pero en realidad la variable es tipo texto. Por ejemplo, si yo coloco el número 35.5 entre comillas, aunque el 35.5 sea un número decimal, por el hecho de estar entre comillas, la variable c va a quedar de tipo texto. ¿Por qué es importante esto? Porque si en algún momento yo quisiera sumar a más c, que estaríamos ya intentando hacer un poco de matemática con las variables, ese resultado me quedaría con la siguiente expresión, 3435.5. Lo que MATLAB está asumiendo en este sentido es que el 34 lo va a asumir como una serie de caracteres que va a intentar integrar con la variable c, colocando los primeros números 34 seguidos de los otros números 35.5. Si yo hago exactamente el mismo procedimiento con la variable b, lo que me va a quedar es 34 hola mundo. Entonces, en este caso, el más no está funcionando como una suma de números, sino como una suma de caracteres. Por esto es importante siempre entender cuál es la clasificación de nuestras variables para poder hacer aritmética correctamente. Si yo quisiera definir aritmética simple, los símbolos de más, los símbolos de menos, los símbolos de multiplicación y los símbolos de división son aceptados por MATLAB. Por ejemplo, si yo quiero definir cuál es la suma entre 34 más 35.5, simplemente la expresión normal que utilizaríamos en cualquier calculadora funcionaría en MATLAB. Lo mismo podemos hacer para restar diferentes números, lo mismo podríamos hacer para dividir algunos números y lo mismo podríamos hacer para los tipo textos, sin embargo con la idea de que no nos va a dar una suma numérica, sino que nos va a integrar las cadenas de texto. Ejemplo, si yo coloco hola más mundo, siempre nos va a dar hola mundo pegado. Si yo quisiera básicamente generar algo similar a lo que tenía en nuestra variable tipo b, generaría, digamos, simplemente una suma de hola más un espacio más mundo, quedando nuestra nueva variable, que sería ans, como hola mundo. Dos comandos que son bastante utilizados en el lenguaje de MATLAB son clear all, que nos va a permitir borrar las variables en nuestro espacio de trabajo, y CLC, que nos va a permitir borrar todo lo que teníamos en nuestra ventana de comandos. Para finalizar, entonces vamos a utilizar esta opción que nos da MATLAB, que es New Script.
La idea fundamental de NewScript es que no se pierda nada del trabajo que nosotros hacemos en la ventana de comandos. Todo lo que se escribe en la ventana de comandos es información temporal que se borra cuando cerramos MATLAB. Sin embargo, si lo que queremos hacer es preservar algún tipo de variable o algún tipo de análisis, algún tipo de sumatoria, siempre es recomendable crear todo nuestro proceso en este editor NewScript y guardarlo para que podamos acceder a él siempre que abramos MATLAB. Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero hacer aquí es definir una variable a que se llame 35 o que tenga más bien el valor de 35. Voy a definir una variable b que se llame o que tenga el valor de hola mundo, y voy a definir una variable c que sea tipo texto con valor de 35.5. Si yo en este punto quisiera simplemente generar el resultado de a más c para que me dé 35.5 como si fuera una cadena, lo coloco en nuestro script y simplemente le doy guardar. Al guardar este archivo le debo dar un nombre y siempre va a quedar, siempre lo vamos a reconocer porque va a quedar con extensión .m. Coloquemos prueba, siempre nos va a quedar como .m y le damos guardar. En este punto le damos correr y en nuestra pantalla de inicio, en nuestra ventana de comandos siempre se va a ejecutar prueba y nos va a dar el resultado que queremos, ¿cierto? Recordemos que en nuestra sumatoria de A más C, esto va a quedar como tipo texto, asumiendo que nuestra variable A, aunque era numérica, la va ahorita mismo a integrar con la otra variable, dándonos una forma de texto. Bueno, con esto damos por finalizado nuestro primer videíto como una introducción a MATLAB. Posteriormente nuestros videos se van a volver un poco más interesantes cuando ya entendamos un poco de la programación y la capacidad de este software que es supremamente interesante. Hasta la próxima y que estén muy bien. Chaito.